Bueno, estamos grabando. Vamos a empezar la clase en un ratito. Hoy toca un tema bastante interesante. Bueno, dos temas que son de dos técnicas y herramientas de Lean. Uno es trabajo estandarizado y otro es kata. Eh, es cortita la clase, sin embargo creo que les va a servir mucho. Les voy a dejar primero que nada un videito, o sea, es cortito. A ver, ni un minuto creo que no dura. Este. Bueno, voy a compartir. Les voy a mostrar un... ¿Por qué esto no sale? Ahí está. Les voy a mostrar un videito, un ratito, antes de que, bueno, mientras se van uniendo. Es así de ni un minuto no dura, un minuto. Okay. ¿Vieron? Sí, era solamente para tarjeta, ¿verdad? Esa parte. Sí, exacto. Era, esto es un poco el trabajo estandarizado, ¿verdad? Que estaba súper estandarizado para lo que era tarjeta de crédito, pero alguien entra con efectivo y el sistema se va a la China. A la China. Entonces, bueno, esto es tipo una exageración, ¿verdad? De lo que pasa también en la industria, ¿verdad? O lo que puede llegar a pasar. A veces estandarizamos un proceso, pero bajo ciertas condiciones y no tomamos en cuenta todas las variables. Entonces, eso quería mostrarles antes de empezar. Vamos a empezar ahora. En, con la presentación de hoy. Bueno, como les dije, estamos hablando de lo que es el trabajo estandarizado y de lo que es, o sea, bueno, vamos a hablar, y de lo que es kata. Son dos técnicas de Lean que se usan bastante, o sea, que son bastante conocidas. Para empezar, el trabajo estandarizado. La producción tiene como objetivo crear un flujo continuo. Una buena práctica para cualquier empresa que desea empezar a implementar Lean es crear un flujo continuo en donde quiera que se aplique, desde la manufactura hasta sus procesos de servicios. Entonces, bueno, acá hablamos de dos, ¿verdad? También está lo que es la industria, bueno, la parte comercial, digamos. Está la industria manufacturera, la de servicio, y comercial viene a ser cuando, por ejemplo, importamos y así tal cual vendemos. No pasa por ningún proceso de transformación, pero tampoco es un, un servicio como tal. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es el proceso o el trabajo en sí, nosotros abarcamos aquí en Lean Production más en lo que es producción, pero bueno, también vemos lo que es servicios. Entonces, siempre queremos que haya un flujo continuo. Para que haya un flujo continuo, entonces es muy importante estandarizar cada paso. Y acortando los lapsos de tiempo, desde la materia prima hasta el producto final,
Los procesos de servicios llevarán a mejorar la calidad, costos más bajos y tiempo de entrega más cortos. Uno de los secretos de Lean es justamente buscar siempre acortar los tiempos, hacer un flujo continuo, porque justamente esos cuellos de botellas nos hacen perder tiempo innecesario para agregar un valor, digamos, al producto. ¿Cuáles son algunos beneficios del trabajo estandarizado? Primero que nada, se tiene una documentación del proceso actual para todos los cambios. Entonces, uno primero tiene que conocer bien, documentarse bien sobre cómo es un proceso actualmente para después tratar de estandarizar. Entonces, quizás también tiene en común con el mapeo de la cadena de valor, que también uno tiene que tener de manera gráfica un pantallazo de todo el proceso, incluyendo las actividades que agregan valor y las que no, sus tiempos y sus inventarios. Entonces, esto también, el trabajo estandarizado nos ayuda, pero ya a conocer el proceso en sí. Por otro lado, tenemos una reducción en la variabilidad. En la variabilidad está relacionado con Six Sigma, que bueno, además de que siempre, como habíamos dicho en las primeras clases, además de considerar el promedio, que es lo que usualmente consideramos, también hay un margen de tolerancia, por así decir. Entonces, no es tolerancia, es de que se acepta un producto. Entonces, generalmente, cuando sale de esa tolerancia, ahí es cuando tenemos variabilidad. Entonces, esa variabilidad es lo que tenemos que reducir. Facilitamos el entrenamiento de nuevos operadores, justamente porque ya está bien establecido qué se va a hacer, en qué momento, cómo se va a hacer, casi como un llevar de la mano. Es más que un instructivo, es la combinación, ¿verdad? Instructivos, procedimientos, de manera general, hasta llegar a lo más chiquito, lo más particular, de manera a conocer bien el proceso y hacer siempre de la misma manera. Entonces, a una persona nueva obviamente le va a ser más fácil si eso está bien estructurado. Por otro lado, reduce lesiones y fatiga, justamente por eso no hay, qué sé yo, o se evitan que estén, que hayan fugas, que hayan cosas en el suelo, que uno pueda tropezarse, que se caigan cosas, etcétera, porque todas las cosas tienen su lugar, todo está ordenado, hay una forma de trabajo que evita luego que pasen esas cosas. Entonces, bueno, también eso ayuda. Y por otro lado, genera una idea de fondo para las actividades de mejora. Entonces, uno ya estandariza y dice, ok, esto funciona así, pero siempre ya empieza a ver, podemos mejorar más. Entonces, es como que no es que se acaba cuando estandarizamos un proceso. Además, en cualquier variación que entre dentro de lo que son las 6M, pasamos bastante, parece. A ver. No sé dónde se fue esto. Bueno. Cualquier variación que ocurra dentro de la 6M va a afectar en nuestro proceso, en nuestras actividades, entonces hay que volver a estandarizar. Entonces, bueno, un concepto muy importante dentro del trabajo estandarizado es el tiempo TAC, o el TAC time, que le llamamos. Ese es el tiempo en que debe salir una pieza. También se le llama ritmo de producción. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? El tiempo TAC es tiempo disponible por día sobre las necesidades de piezas por día. Entonces, si por ejemplo se tienen 480 minutos por día para hacer una actividad y al final del día somos capaces de producir 180 piezas, entonces nuestro TAC time es ese cociente. Y quedan en 2.67 minutos por pieza. Esto nos ayuda justamente para planificar, por ejemplo, producciones, para planificar entregas a ciertos clientes. No, es difícil comprometerse a entregar o a tener ciertos objetivos, a ponerse metas, si es que ni siquiera sabemos cuál es el tag time. Entonces yo sé que este producto hago tanto por tanto tiempo. Tanta cantidad, o sea, en tantos minutos hago tantos productos.
Y eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo en donde te dice que el cálculo del takt time para una línea de empaque, la número 56-57, de la semana 21 del año 2018, por ejemplo, es así. Tenemos 2 turnos, tenemos un tiempo de jornada en segundos total, ya de completo. Tenemos tiempos de descanso, tenemos los tiempos de setup también, en donde se paran los equipos. Tenemos tiempos disponibles por operación, que viene a ser lo que resulta de la jornada de trabajo, menos el tiempo de descanso, menos el tiempo del setup. Y después están las piezas por empacar. Miramos que al final del día fueron 8.829 en el turno mañana, y el takt de la línea es ese cociente, ¿verdad? El 27.600 dividido el 8.829. Entonces tenemos, por ejemplo, que el turno mañana es capaz de hacer en 3 minutos empacar una pieza, y el tiempo tarde en 2 minutos, punto 7, empacar una pieza. Y tenemos el tiempo promedio, que bueno, o calculamos el promedio o sumamos cada uno de los tiempos de mañana y tarde y volvemos a hacer el mismo cálculo. Va a dar lo mismo. Entonces, cuando estén trabajando y quieran empezar a estandarizar un proceso, tienen que empezar por aquí. Hacer, primero que nada, tienen que conocer el takt time. Y con una planillita así les va a ayudar bastante, ¿verdad? Es sencillita, de muy sentido común también, bastante práctica. Y ahí por lo menos van a saber cuánto es. Después ustedes van a tomar medidas para estandarizar el trabajo, y ahí van a ver cómo va a disminuir bueno, el objetivo es que disminuya ese tiempo. Y siempre tenemos que tratar de que disminuya. Hay otros tiempos también que se consideran en el trabajo estandarizado. Por ejemplo, está el tiempo manual, que son actividades posibles que puede ejecutar un operador en general, ¿verdad? El tiempo de movimiento, acá hablamos de un movimiento como desperdicio, como de los 7 desperdicios que hablamos, en donde el operador no puede ejecutar tareas. Entonces es un tiempo que no nos sirve, que no agrega valor. También tenemos el tiempo automático, que es la actividad ejecutada por máquinas o equipos que no sean operadas por el operador. También tenemos el tiempo auxiliar, que se llama actividad ejecutada por el operador, que no agrega valor, pero es de suma importancia para el proceso. También habíamos hablado al comienzo de las clases que hay ciertas actividades así que se suelen presentar. Otro es el tiempo de actividad, que es la suma del tiempo manual, automático y operaciones auxiliares en la línea. Entonces, bueno, como para tener una definición de los tiempos, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de trabajo estandarizado, de takt time, es el tiempo útil, el tiempo en que se asigna directamente a producir un producto. Esos tiempos de descanso, esos tiempos muertos, etcétera, no nos lleva. Entonces, claro, eso va a ser ya tipo el ideal sacando los desperdicios, pero si es que queremos saber el tiempo real de lo que estamos llevando, bueno, vamos a ver que vamos a tener muchísimo más porque tenemos muchísimos desperdicios en el camino. Entonces, bueno, va por ahí. Ahora, esto ya habíamos visto, estos conceptos cuando vimos el mapeo de la cadena de valor, pero son importantes otra vez cuando hablamos de trabajo estandarizado. El tiempo de ciclo, el cycle time, es el tiempo en que una parte o producto es completada en un proceso. Entonces, es desde que inicia un proceso hasta que va a iniciar el otro proceso. No es hasta que termina solamente. Se completa cuando se le entrega a la siguiente celda, digamos. El tiempo de entrega de producción, el lead time, es el periodo de tiempo entre el inicio del proceso de producción y el término de ese proceso. Entonces es ya todo lo que abarca el proceso de producción. Después tenemos, bueno, el trabajo estandarizado. ¿Por qué hay que aplicar trabajo estandarizado? ¿Qué es lo que buscamos con trabajo estandarizado? ¿Qué pasa? Resulta que sin estándar, todas las mejoras se desmoronan con el tiempo. Eso también pasa. Hay cosas que se mejoran, se hacen ciertos cambios,
de cualquiera de las 6M que habíamos hablado, que se llama una maquinaria, se introduce un nuevo personal, qué sé yo, ocurre alguna compra de materia prima que cambia, bueno, algo cambia y mejora, pero después como que no se estableció, no quedó bien claro qué fue lo que pasó, entonces con el tiempo se vuelve a caer. Y eso, aunque parezca así medio fácil de escuchar y medio evidente, no es tan fácil ver el por qué se caen las cosas. De repente uno se da cuenta y ya se cayeron otra vez. Entonces, ¿por qué es en realidad eso? Porque no hay un estándar. Entonces, esta es una herramienta que asegura que las mejoras sean sólidas, estandarizando. Sin estándar, las mejoras son inconsistentes, tenemos resultados impredecibles también, puede salir o puede no salir. A veces decimos, ¿por qué si una vez apliqué esto y ahora vuelvo a aplicar ya no sale? Porque no suele ser a veces tan sencillo, a veces sí es sencillo o fácil de ver el cambio, y a veces en que no. Hay veces en que son otras cosas y les atribuimos a otras y así. Las ganancias tampoco son sustentadas y las mejoras son repetitivas. Entonces, digamos que no hay una innovación, no hay, no hay algo con qué decir, bueno, a partir de ahora nosotros podemos mantener, podemos mejorar, porque no hay nada medible, no hay nada estandarizado, no hay nada que se haga de la misma manera y que sobre todo esté bien identificado, porque no hay ese trabajo de análisis. Entonces, esto también tiene que ver con Kaizen, que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces tenemos un estándar. Un estándar, llegamos a un cierto punto y decimos, ok, esto podemos mejorar cambiando esto, un chiquitito nomás. ¿Por qué no hacemos esto? Porque, no sé, no se me ocurre algo rápido para decirles, pero un pequeño cambio, ok. Vamos a cambiar, no sé, no les voy a decir una maquinaria porque eso ya es algo grande. Vamos a pintar, vamos a delimitar este espacio porque suele haber accidentes por acá y que no sé qué, entonces vamos a delimitar, ok, delimitamos, ¿verdad? Después una pinturita, después resulta que esto, mantenemos eso, pero qué sé yo, hay un montón de cosas que se derraman ahí, que están alrededor y otras impiden eso, o se obstaculizan los pasos, ok, falta ordenar un poquito. Entonces son quizás pequeñas cositas en cada lugar, o mismo en trabajos administrativos, pequeños cambios para disminuir la burocracia, para hacer más automático, para no depender tanto de firmas o cosas así, de autorizaciones. Vemos otros mecanismos que logran el mismo objetivo, mejorando, haciendo que fluya más y que quizás no lleguen tanto, pero ya es una mejora y después vemos otra vez algo obstaculiza y hacemos otra pequeña mejora y así al final, a lo largo del tiempo, tenemos que esas pequeñas mejoras son grandes en el largo plazo. Entonces eso es lo que se busca y ese es un concepto de Kaizen, justamente que pequeñas mejoras pero de manera consistente. Entonces haciendo ese seguimiento. ¿Y cómo se hace ese seguimiento? Con un trabajo estandarizado. Y ahí es donde entra este concepto, que es uno de los corazones del sistema de producción Toyota y que como herramienta de Lean, como tal, así no se suele hacer demasiado hincapié, que es Kata. Y está muy relacionado, como habíamos dicho. Entonces, uno de los logros más destacados de mantener el precio de los productos de Ford bajo es el acortamiento gradual del ciclo de producción. Cuanto más tiempo un artículo está en el proceso de fabricación y cuanto más se mueve, mayor es su costo final. Dice las raíces históricas de Lean, pero hablamos de Henry Ford. Y Henry Ford sabemos que es el padre de la producción en masa. ¿Por qué? Y porque habíamos hablado en la primera clase, creo, cuando hablamos de cómo surgió el sistema de producción Toyota, que justamente ellos se habían basado en haber investigado el sistema de Ford. Entonces ahí veían que todo era en masa, veían que ellos no podían, no tenían la capacidad ni económica ni infraestructura en ese momento en Japón para guardar grandes inventarios, entonces se reinventaron aplicando Lean
y justamente encontraron ese mecanismo. Pero esto fue algo que habían visto, que justamente cuando uno habla de producción en masa, se habla también de un trabajo estandarizado. Se hacen, a diferencia de la producción artesanal que habíamos visto, que, por ejemplo, lleva mucho más tiempo, es mucho más detallista, es personalizado. En lo que es la producción en masa era más rápido, modelos más sencillos, eh, porque el objetivo era generar grandes volúmenes. Bueno, Lean no busca grandes volúmenes, pero sí quiere que sea rápido. Entonces este concepto es muy importante. Cuanto más tiempo un artículo está en el proceso de fabricación y cuanto más se mueve, mayor es su costo final. Al final, lo que queremos es reducir esos costos, tener ahorros, tener mayores ventas. Entonces, todo eso está relacionado. ¿Cómo vamos a ganar más dinero en un mercado tan competitivo en donde el mercado es el que fija el precio? Hay muchas cosas que no podemos, aunque sabemos que nuestro producto es súper genial, no podemos vender más caro que un tope. Hasta un punto podemos vender. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, ¿en dónde podemos estar bajando esos costos? Mucha gente cree que bajar esos costos es comprar cosas más baratas, es reducir personal. Famoso cuando ven una empresa que o sea, que baja la calidad, dicen. Te bajó la calidad, ahora ya no vende más tanto, ahora sus cosas, qué sé yo, un restaurante, por ejemplo, o una confitería. No, ahora ya venden, las masitas ya están medio viejitas, las empanadas ya se nota que no son nuevas, ya no hacen luego tanto. Siempre es como un símbolo de decadencia. ¿Por qué? Cuando no tienen ciertos, cuando no les va tan bien, cuando a una empresa no les va tan bien, empiezan a querer reducir esos costos. Reducir esos costos casi siempre, o en la mayoría de las veces que vemos, va en detrimento de la calidad, y eso lo único que va a hacer es perder clientes. Entonces, ¿en dónde podemos bajar? Claro, podemos bajar costos en cuestiones de compra si es que tenemos la misma calidad, pero bueno, si no, ¿en dónde está? Y en dónde está el secreto de grandes empresas como, no sé, McDonald's, por ejemplo, Starbucks, etcétera. Entonces, que tienen trabajo estandarizado, que el proceso es lo más rápido posible, en lo más eficiente posible. Entonces, se mueve menos y tenemos un menor costo al final. Entonces, ahí cuando fijamos el precio de venta, que es el precio del mercado, tenemos muchísimo más margen, muchísima más rentabilidad, porque nosotros optimizamos en el proceso. Entonces, una serie de cosas, pero que esto es un concepto que se les quede, que Lean ayuda a eso. Lean ayuda a reducir todo lo que no sea valor, todo lo que el cliente no esté dispuesto a pagar. Entonces, ahí nosotros podemos ofrecer mejores precios y competir en este mundo globalizado que estamos ahora, ¿verdad? Que ya no es más que competimos aquí nomás con los que estamos al lado, sino competimos con productos que vienen de China, por ejemplo. Bueno, entonces, en el estado actual, las deficiencias de nuestro enfoque. Hablamos de que las energías y las ganancias son difíciles de sostener y son resultado de nuestra entropía o desorden. Esto es algo que pasa siempre. Lo más difícil de todo es sostener. En el sentido de que, bueno, quiero cambiar un hábito y, qué sé yo, siempre duermo tarde y quiero empezar a dormir más temprano. Y al comienzo va a costar muchísimo, muchísimo, y después voy a lograrlo, y después no sé ni cómo ya volví a dormir tarde. O famoso las dietas, que uno hace dieta y se mentaliza y baja de peso y baja 70.000 kilos y después bajó todo y de repente un día ya subió otra vez. Entonces, ¿dónde está el problema? En que es difícil sostener y no hay una actividad suficiente para facilitar la experiencia de aprendizaje a través de la organización. Entonces, aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Y esto es algo que espero que les quede siempre. No podemos saber algo y no usar para mejorar donde nos toque estar. Entonces, acá, Cata nosotros le llamamos, bueno,
Kata es sinónimo de disciplina. Y disciplina para cumplir con esa disciplina necesitamos crear hábitos. Y esos hábitos vienen a ser el trabajo estandarizado. Y dicen que para que una actividad se convierta en un hábito y después uno tenga la disciplina de sostener, tiene que hacerlo igual todos los días. Todos los días. Para que, por ejemplo, cambiar un estilo de vida no es que uno va a cambiar de la noche a la mañana. 21 días me propongo no sé, entrenar durante 21 días corridos y después al comienzo va a costar muchísimo, pues cada vez menos, pero pasas esos 21 días y ya te va a hacer algo rutinario. Pero hay que hacer siempre. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué está faltando en nuestro enfoque? El elemento del sistema de producción Toyota que ha sido difícil de reconocer es la rutina de gestión y entrenamiento diario, que mantiene el enfoque y la energía en la meta de la mejora. Entonces, así también se le llama CATA, gestión de rutina o rutina de gestión. ¿Por qué? Porque estamos justamente creando esos hábitos y eso es mediante el entrenamiento diario. Y ese es un elemento clave en el sistema de producción Toyota y es muy difícil de reconocer. Es más fácil ver el trabajo estandarizado como tal, las 5S, el mapeo de la cadena de valor, son cosas que se ven, pero ¿cómo se ve el CATA? ¿Cómo se ve este enfoque? Sí, es la disciplina, esto es CATA, es algo que no está a la simple vista, pero que es como el corazón. Entonces hay una actividad en cada proceso diario para avanzar en el proceso hacia la visión. Y eso ya habrán visto en TPPG, cuando hablamos de misión, visión, valores, todo eso. Entonces tenemos esta cuestión, ¿verdad? Que cada parte de la actividad y cada parte del proceso tiene que acercarnos cada día más hacia esa visión que tenemos. Entonces, ¿cómo hemos estado administrando hasta ahora? Esto es algo súper cierto. Nos hemos centrado en resultados y soluciones, pero llevar a la gente a la solución no logra una organización adaptativa ni de mejora continua. Siempre vemos los resultados, ok, queremos llegar a esto, queremos solucionar esto, y quizás se hacen rápido y no está mal, porque como siempre hablamos, la industria es algo muy dinámico, que no puede tampoco perderse demasiado. Hay cosas en que sí vamos a necesitar perder tiempo en análisis, pero hay cosas que tienen que ser más rápidas y más ágiles. Entonces, no está mal el enfoque en resultado, pero no solo en eso, no solamente en buscar cómo resolver algo inmediatamente y cómo solucionar, sino que con calma. Entonces dice que las soluciones que se encuentran hoy no son las de mañana, no son soluciones que proporcionan una ventaja competitiva sostenida. Volviendo atrás al tema de las dietas, que qué sé yo, hay dietas que no puedes sostener toda la vida, o sea, no puedes hacer de eso un estilo de vida, o entrenamientos, la gente que compite, por ejemplo, no puede comer y no puede entrenar de la misma manera toda su vida, o sea, tienen ciertos momentos en que se alimentan de cierta manera, entrenan de cierta manera, después bajan, después descansan. Hay cosas que no son sostenibles, lo mismo pasa en la industria. O imagínense, para estudiar nomás luego un examen. No van a estudiar así como estudian para un examen todos los días de su vida. Entonces ese es un error, que siempre nos estamos preparando para ciertos exámenes, para pasar un examen, de mejorar, digamos, en un proceso, para mejorar algo que está mal, cambiar, y nos centramos más en esas soluciones y no en hacer que sea sostenible en el tiempo. Entonces, hay que tratar de solucionar por un lado, claro que sí, no hay que dejar que sigan las cosas y hacer un análisis súper largo, pero también hay que ver cómo hacer para que esto no se caiga. Y la habilidad de los miembros de la organización para comprender las condiciones y desarrollar soluciones adecuadas una y otra vez también. Entonces, esto también va a variar y esto es todo un ámbito de estudio otra vez. Las habilidades, los soft skills que le llaman ahora, habilidades blandas, digamos, de las personas. No es solamente que una persona tiene un título super wow o que tenga la experiencia, no sé, trabajo en la NASA, no sé, qué sé yo. Hay cuestiones que no son fáciles, de hecho, de medir, la capacidad de adaptación al cambio,
la capacidad de enfrentar problemas, la capacidad de solucionar problemas, la comunicación, el trato con la gente. Esas son las habilidades blandas que cada día tienen más repercusión hoy en día. Entonces, y que afecta muchísimo. Hay muchos cursos ahora en línea sobre eso, en donde te ayudan a identificar. Entonces, uno también tiene que saber cuáles son sus fortalezas y debilidades en cuanto a estas habilidades blandas. Porque dependiendo de esas cosas vamos a tener un liderazgo diferente, dependiendo de esas habilidades que tengamos, independientemente del título o de la experiencia que cada uno tenga. Entonces, esa combinación va a ser de personas, de habilidades, van a hacer que se desarrollen soluciones adecuadas o no también. La mejora kata y el coaching kata son elementos menos visibles en Lean, como habíamos visto. No es algo que se vea a simple vista, es como algo oculto, pero es la base, es lo que hace que se sostenga. Entonces, practicar la mejora kata incrusta mejora la capacidad de adaptación e innovación en el trabajo diario. Esta parte me recuerda a la frase, no sé si la dije acá, de Darwin, donde decía que no son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que son capaces de adaptarse al cambio. Entonces, esto es lo que busca Kata, adaptarse al cambio en la mejora continua e innovar en ese trabajo diario, en esas pequeñas cositas. Si enseñamos soluciones Lean sin la enseñanza de la rutina de mejora Kata, es muy poco probable que se desarrolle la disposición para la mejora continua que caracteriza a Toyota y a Lean. Justamente porque bueno, Kata dijimos que es disciplina, Kata dijimos que es hacer una gestión de rutina. Entonces, hacemos un hábito, nos entrenamos en eso y de esa manera sostenemos ese trabajo estandarizado que logramos en el paso anterior. Que son visibles en soluciones Lean. Por ejemplo, en técnicas, herramientas y principios que estamos viendo, como para mejorar calidad, costos y entregas. Eso es algo que se ve como tal. Justamente siempre buscamos que estas tres cosas estén: calidad, costos y tiempos de entrega. Entonces, cuando baja algo que no sea en detrimento de uno de estos. Cuando baja un costo, cuando queramos bajar un costo que no sea en detrimento de uno de estos. Bueno, cuando dice costo, acá calidad, costos y entrega se refiere más bien a calidad, precio y entrega. Bueno, después están aquellas cuestiones menos visibles que la rutina de mejora Kata de pensamiento y de acción. Están los administradores y coaches para practicar la rutina. Entonces, este es un elemento también de Lean, menos visible. Tenemos entonces sobre Kata que el elemento del sistema de producción Toyota ha sido difícil de reconocer y la gestión y entrenamiento diario que mantiene el enfoque y la energía en la meta de la mejora. Hay una actividad en cada proceso para avanzar hacia el proceso de la visión y practicar Kata incrusta mejora, capacidad de adaptación e innovación en el trabajo diario. Esto creo que ya dijimos. Si enseñamos soluciones Lean sin la enseñanza de la rutina de mejora Kata, es muy poco probable que se desarrolle la disposición de mejora continua. Sí, esto ya dijimos. Existen dos rutinas de Kata. Entonces está la mejora Kata, cómo mejoramos, qué hacemos para mejorar, y está el coaching Kata, cómo apoyamos y mantendremos la mejora Kata. Entonces, Kata, otra vez, es una rutina que se practica deliberadamente en un esfuerzo por hacer que su patrón se vuelva un hábito. Lo que habíamos hablado de que necesitamos muchos días, 21 días, dicen que son 21 días, al menos para hacer de una actividad para convertir en un hábito. Entonces, algo así. Esto es como un entrenamiento, como que nos estamos preparando para, no sé, correr una maratón más o menos, hacer cada día ciertos pasitos, de a poquito. Y bueno, lo mismo pasa con Kata. Los entrenadores enseñan la forma correcta y luego hay que practicar. El único secreto de esto es practicar, practicar y practicar. De manera a que se haga siempre de la misma manera.
o sea, que se definió como estándar, ¿no? Claro, después de eso se puede mejorar, se vuelve a practicar y otra vez cuando se hace ese cambio, cuesta otra vez al comienzo y después se hace más rápido. Y cuando se hace más rápido, cuando pasan esos 22 días, por así decirlo, de hacer todo igual, entonces ahí es que se hace rápido. Les va a aparecer cuando empiezan a usar, qué sé yo, un software o un sistema al comienzo cuesta, pues después ya hacen automático. Lo mismo pasa con esto. Entonces, una rutina de mejora continua es la que ocurre a diario en todos los procesos de la organización para mover cada proceso de supervisión de largo o reto de rendimiento. Desarrolla más capacidad y enfoque. También tenemos que la mejora kata es una rutina usada para crear esfuerzos y trabajo científico para un hábito diario. En consideración a una visión se debe comprender el estado actual, definir el siguiente estado y moverse hacia el estado de la meta con PDCA. Descubrir cuáles son los obstáculos que se necesitan trabajar en ellos. Y aquí recordamos un poco lo que hablamos de PDCA y Kaizen. Claro, siempre es en todo lo que son las técnicas y herramientas de Lean, primero conocer cómo estamos hoy, después definimos el siguiente paso y cómo nos movemos. Bueno, y acá está o el Kaizen o el PDCA sería. El Kaizen dijimos que eran las pequeñas soluciones en el corto plazo, el PDCA es un mediano plazo en hacer. Quizás un Kaizen se puede hacer en un día, en una semana, el PDCA a lo mejor en 2, 3, 4 meses incluso. Y bueno, cuando vamos tratando de hacer las monjevoras, vamos a ver cuáles son los obstáculos que se necesitan para trabajar en ellos. Y esto es una cuestión como de arte, diría. Es una cuestión de, no es arte la palabra, pero de saber encontrar la fusión perfecta, la combinación perfecta entre lo que es imprescindible, entre lo que es reducir desperdicios, reducir esas actividades que no agregan valor, hacer el flujo continuo que sea sostenible, que sea real, que sea realista y claro, y que se pueda mantener sobre todo. Y que nos ayude a llegar más rápido a la meta o al objetivo, que no vaya en detrimento de la calidad, ni del precio, ni de los tiempos. Entonces, parece muy lindo así en la teoría y muy fácil, sin embargo, buscar ese punto y esa combinación no suele ser tan sencillo sin un análisis correcto. Entonces, esa fase de planeación, esa fase de ponerse a pensar es demasiado crítica, porque ahí te va a ahorrar les va a ahorrar muchísimo del trabajo después. Imagínense hacer algo y que no esté tan a fondo y después resulta que había algo crítico que se dejó de lado o había algo que no es realista y que no se hizo ni la primera vez, ya le motivó a todo el mundo, ya no quieren saber nada de cambiar, siempre luego se hizo así, vamos a seguir nomás haciendo. Entonces, para estas cosas, por eso habla de que es importante crear esfuerzo y hacer un trabajo científico para lograr el hábito diario. El trabajo científico viene a ser ese trabajo de investigación, ¿verdad? De ver realmente cuál es el proceso, cuáles son las actividades críticas, no solo en el proceso, hasta en las documentaciones, en lo que ingresa en el sistema, en lo que va a los clientes, etc. Entonces, hay que preguntarse mucho el porqué de las cosas, para identificar esas cosas que realmente son críticas. Y después está el camino a seguir. Es repetitivo y es experimental, dirigido a una condición deseada, pero aún no sabemos cómo lo vamos a lograr. Entonces es también un trabajo también de investigación y también científico, ¿verdad? En el sentido de que estamos probando, creemos que este es el camino, vemos, analizamos, vemos, esto no es real. Es famoso eso que uno hace un procedimiento maravilloso, así que no sé, luego, sin embargo, no es para nada real, no se ajusta a lo que es en la actualidad, o sea, lo que es la realidad de la persona que está usando o que va a usar, que va a realizar. Entonces, es probar, pero basado en una base, teniendo en cuenta, teniendo el conocimiento real de lo que se busca, de cuál es el objetivo, de cuál es ese proceso. Y después, bueno, así de a poco se va logrando.
Por ejemplo, un experimento rápido. Dice, por favor, cruce sus brazos. Y después, a continuación, crucelos en la dirección. Entonces, bueno, ¿cómo se sintió la segunda vez en comparación con la primera? Obviamente extraño. Uno tiene que pensar conscientemente en ello y luego ser más deliberado. ¿Qué pasaría si usted practica doblando sus brazos hacia el otro lado todos los días? ¿Se convertiría en algo normal? Algo que debe hacerse sin pensar. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando lo consciente se vuelve ya inconsciente, se hace de manera automática, ahí es cuando ya se creó el hábito. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que al comienzo piensen y después ya, que se haga nomás así de manera automática porque ya está tan incrustado en el día a día, tan incrustado en la cabeza de uno que ya no piensa y hace. Claro, hasta que se encuentra con algo que dice, ok, esto me está haciendo tardar un poquito, esto me está haciendo ser más ineficiente, ¿cómo puedo mejorar? O menos eficiente, ¿cómo puedo mejorar? Los pasos del modelo de mejora Kata. Primero que nada, hay que entender la dirección. ¿Qué reto nos estamos esforzando para cumplir? ¿Qué es lo que queremos? Comprender la situación actual, cuál es el patrón actual. Después está establecer el próximo objetivo, cuál es el siguiente patrón que queremos tener, a dónde queremos llegar. Y después dirigimos el PDCA, y hablamos de un PDCA por el plazo nada más, hacia un objetivo, puede ser un Kaizen. Es un paso a paso, es un proceso de descubrimiento entre dónde estamos y queremos hacer. Claro, empiezan haciendo quizás algunos Kaizen, después vamos haciendo algunos PDCA, pero siempre hablamos de lo que es mejora continua. Entonces, paso a paso y descubriendo dónde estamos, descubriendo cuáles son las características, qué es lo que está pasando hoy y a dónde queremos llegar. En el PDCA dijimos, bueno, supongamos que debemos decidir, que decidimos ir en búsqueda del estado de la meta, moviendo algunos elementos de trabajo de un operador a otro. Tomamos ese paso, observamos que los resultados no son los que esperábamos, pero después reconocemos algo que pudiera generar el efecto deseado. Esto es un ciclo PDCA. Entonces es planificar, hacer, controlar y actuar. Y esto monitoreando en el tiempo y haciendo que con el coaching Kata, que dice que es el que ve, la persona que ve que se está cumpliendo realmente lo que es el trabajo estandarizado como una rutina de todos los días, de todos los momentos que se necesitan, ahí vamos a tener lo que es el Kata. Entonces el coaching Kata es la rutina que ocurre todos los días en conjunto con la mejora Kata para apoyar y mantener. Hay tres principales roles cuando se llevan a cabo los ciclos de coaching. Primero está el aprendiz, que es el que practica la mejora Kata. Después está el coach 1, que es el que practica el coaching Kata, por ejemplo, mediante los 5 por qué. Y el coach 2, que es el que observa y entrena al coach 1. Entonces es como rangos, ¿verdad? Como un rango básico, uno medio y uno superior. Entonces el superior quizás no tenga tantas actividades como tal, pero tiene la función de planificar, observar y mirar. Entonces siempre tiene que haber alguien que esté afuera mirando cómo se está llevando a cabo. El segundo va a estar practicando con ciertas técnicas y herramientas. Quizá todavía no va a estar, no va a tener demasiadas actividades, pero tampoco va a ser demasiado libre en el sentido de planificar. Y después está el aprendiz, el que es el que tiene que estar haciendo el día a día, esta mejora. Entonces, dependiendo del proceso, de lo que se quiera mejorar o de lo que se quiera mantener, vamos a tener un aprendiz que pueda ser un operario o que pueda ser un supervisor o que pueda ser un jefe. Entonces, después está el coach 1 que va a hacer ese seguimiento y va a hacer ciertas actividades mejora, y después está el coach 2, que es el que mira el panorama general, el que planifica y el que le va a entrenar al que está de supervisor, por así decir, del aprendiz. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver, acá, Ok. No sé si tienen algún comentario, algo que les hizo acordar.
profe, no sé si Sí. yo nomás no escuché o sea, si mencionaste o no, que el PSA es lo mismo que el ciclo de Deming o hay alguna diferencia. No, no mencioné. Y no te quiero mentir, no recuerdo el ciclo de Deming. No me está viniendo a la cabeza, voy a investigar. Te voy a decir. Pero no me Ah, estoy bueno, acordando. Dale, gracias. dale. Y antes que nada, antes de que me olvide, les quiero mostrar otro videito. También de un minuto por ahí es. ¿Dónde está? No, este no es. Este es. Bueno, hablando del trabajo estandarizado también. A ver, voy a presentar, voy a compartir otra vez. Esta es la Fórmula 1, ¿verdad? Cuando vienen eh, vienen con los conductores y para hacer el cambio, digamos, de las redes, hacer los pequeños ajustes y todo. Este es el tiempo que se tardaba en 1950 en, en hacer estos cambios. Ahora voy a poner compartir. Bueno, vamos por 54, casi un minuto. Están ahí cambiando. Bueno, se fue sí, bueno, un minuto 17 más o menos, ¿verdad? Y en el 2013, ahora estoy segura que es muchísimo más rápido, no encontré nomás algo más actual. Ahí está. Segundos así. Bueno, bien. Es que es más simpático, porque cómo lo que es tan diferente. Y vieron cómo a veces también creemos que lo que hablamos, lo que, bueno, les comentaba hace un rato, cuando uno quiera bajar de precio algo, su precio de venta, disminuye personal, baja el nivel de la materia prima, de qué sé yo, entonces hace ahorro supuestamente. Y acá vimos como muchísimas más personas que en el anterior, cómo ahorraron el trabajo. Y entonces hicieron muchísimo más rápido porque realmente su costo grande estaba en esa pérdida de tiempo. Entonces, ese tipo de análisis es lo que tenemos que hacer y sacarnos esos conceptos así de la vieja escuela. No digo que siempre va a ser así, hay veces en que hay que hacer ciertas reducciones, si es innecesario un trabajo, o cambiar, ¿verdad? O cambiar a otro lugar, pero si es innecesario un trabajo se va a sacar. Pero en este caso, por ejemplo, se perdía más con el tiempo que estaba parado ahí el vehículo a que con la cantidad de personas, muchísimas más personas así. Y bueno, y ese tipo de situaciones tenemos que ir analizando, ¿verdad? En cómo cada persona sí tiene en este caso, una función, no sé, ajustar así un tornillo. Entonces es especialista ya en eso, entonces hace súper rápido, tiene esa gestión de rutina. Está el trabajo estandarizado y por otro lado, la gestión de rutina en donde hace sin pensar. Entonces, esa persona no tiene tiempo de pensar, ya hace automáticamente, ya hace lo que tiene que hacer y en segundos así se va. Y todos sincronizados a la vez, así mismo tiene que ser. Ese es el enfoque. Claro, esto ya es súper exagerado, pero a eso tenemos que apuntar.
Y bueno, no sé si tienen otros comentarios. Quería preguntarte una cosita. Sí, decime. De los kata y comparaste con los Kaizen. Sí, Tener ya resultados en el corto mediano plazo, ¿verdad? ¿cómo? ¿Él? Kaizen, vos podías obtener ya resultados en el corto mediano plazo. Porque Sí, sí, así mismo es. Así mismo es. mediano plazo, ¿verdad? Es que te escucho medio entrecortado. No sé si es mi internet o qué. No creo que es, profe, pero No te preocupes. O sea, creo que me decís como el Kaizen es casi a corto plazo y el PSA ya viene a ser o sea, un corto mediano es un Kaizen y un PSA viene a ser un mediano aún más largo. No es tan largo tampoco un PSA, unos 4 meses, 6 meses quizás. Entonces, claro, empieza Kata con los pequeños cambios que es el Kaizen, pero después, bueno, este Kaizen hasta un punto nomás llega. Después tenemos que hacer cosas quizás que ya abarcan más tiempo o sea, más largo, ¿verdad? Como un PDCA. Entonces, realmente el Kaizen le va a tocar más al PDCA que el Kata le va a tocar más al PDCA que al Kaizen porque es algo que tiene que hacerse en el largo plazo y mantener. Sin embargo, esas pequeñas mejoras también tienen que continuar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más bien era de tomar un Kaizen, ¿verdad? Porque aunque solucionemos en un día, después mantener eso no va a llevar ni un día, ni una semana, sino años. Pero sí, cuando hablamos de un proceso donde el proceso de mejora continua abarca unos, no sé, 2, 4 meses o lo que sea, que más se usa un PDCA, entonces sí, hay con más razón usamos Kata para tratar de sostener en cada tiempo. Claro, igual en el PDCA empezás con planificar, después vas a lo que es definir, después, bueno, hacer el que es el do, después controlar y después actuar. Y realmente al terminar lo que sí o sí vas a aplicar el kata, pero quizás al comienzo también de las fases. Es que va a depender mucho de lo que estés haciendo. Pero sí, el objetivo de kata es siempre buscar que se mantenga, buscar una rutina y hacer de ese entrenamiento cada día para que no se caiga ese trabajo estandarizado. No sé si por ahí iba o me fui a otro lado. muchísimas gracias. Dale, gracias, Mauricio. Y no sé si había algo más o alguien más. Bueno, está. Y bueno, ya vieron, y el trabajo estandarizado también tener en cuenta, como vimos en el primer video, todas las variables, que no sea que para una sola cuestión esté estandarizado, como era el caso del restaurante para las tarjetas de crédito, pero viene alguien con efectivo y se cae todo. Entonces, tener en cuenta todas las variables también, porque como en este caso va a entorpecer todo, puede llegar a entorpecer lo que se mejoró si es que no se abarcan todas las variables completo. Por eso es importante hacer ese trabajo de investigación, ese trabajo de análisis y ver bien. Pero bueno, los cambios se van logrando de a poco y esas cuestiones solamente haciendo y solamente practicando se van a ir dando cuenta. El objetivo es siempre tratar de mantener, tratar de sostener y haciendo eso con esta gestión de rutina kata. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias, Gabriela. Gracias, Luz. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Profe, Sí, sí, te escucho. Ah, chao, Mejita. Otra vez escuché. Chao, Profe, profe. Chao, gracias. Sí. creo que una compañera, o sea, me escribió nomás para preguntarme sobre las notas. Ah, sí, todavía no tengo. Perdón, yo les prometo, a ver, voy a tratar de sacar ya para el fin de semana. Les voy a Dale, enviar, sí. dale, Perdón, sí, eso les debo. Dale. Gracias. Gracias, Chao, gracias. chao. Nos vemos. Chao, chao.